Cerro de la Silla, congregación Cerro de la Silla. Nuestro hermano nos trae el mensaje esta tarde. Adelante, hermano Paco, predícanos la palabra. Sí, hermano, claro que sí. Buenas tardes, hermano, Dios los bendiga. Gracias, mi hermano Jesús Amaya, por la lección. Que Dios le bendiga a nuestro hermano. Siempre muy amena su predicación de nuestro hermano y bueno, pues edificados con el mensaje. Voy a compartirles la pantalla, hermanos. Ahorita voy a preguntarles si se ve bien, ¿verdad? Aquí la estoy poniendo a toda la pantalla. Voy a hacer para un ladito el... Bueno, ahí está ya, hermanos. Moví el cuadrito de... Bueno, creo, ya se ve pantalla completa, Levítico 6, 12 y 13. Alguien que tenga micrófono a la mano, que me haga favor de confirmarme, hermanos. Muy bien, hermano. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, Levítico 6, 12 y 13, el pasaje que me dieron de base, ¿verdad? Y dice Levítico, hermanos, dice Levítico, a ver, permítanme porque no está cambiando. Déjenme ver si vamos a ver si ahora sí. Bueno, no cambió, hermanos. Voy a poner otro. Déjenme ver si este sí cambia. Bueno, pues a ver si es cierto. Bueno, dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esto fue Levítico 6, 12 y 13. Algunos piensan, hermanos, que esta orden, la orden de no permitir que el fuego del altar se apagara, tenía que ver con el hecho que Dios había encendido ese fuego desde el cielo, según Levítico 9, 23 y 24, hermanos, que se los voy a leer a continuación. Dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Hermanos, hacen esa idea. Dios dijo que no apagaran ese fuego, que no permitieran que se apagara, porque Él fue el que lo encendió. Hermanos, estuve revisando bastante esta información a ver si realmente era así. Y hermanos, si leemos con atención vamos a notar algunas cositas. Primero, que esa orden que está en el capítulo 6 de que no se apagara el fuego fue antes de que bajara fuego del cielo, porque el fuego que bajó del cielo para consumir el holocausto, hermanos, se narra en el capítulo 9. Entonces aquí ya están las cosas invertidas, ¿verdad? Y también notaremos que el fuego del altar ya estaba encendido, hermanos, y ya estaba quemando el holocausto cuando el fuego descendió. Si usted lee todo esto del fuego descendiendo, es el último verso del capítulo 9. Si usted lee todo el capítulo, usted va a ver que Aarón, hermano, y sus hijos y los levitas que le ayudaban estaban llevando a cabo estos diferentes sacrificios, hermano, y ya estaban quemando el holocausto, ¿verdad? Cuando el fuego de Dios bajó, ¿verdad? Y hermanos, lo que sí vimos, lo que sí notamos, que lo admirable del fuego del cielo
no fue que hubiera encendido por primera vez el altar de los holocaustos, sino fue que consumió en un instante lo que normalmente tardaba toda la noche en quemarse. Hermanos, esa palabra holocausto, eso es lo que significa, algo que se iba a deshacer con la lumbre y lo dejaban desde la noche hasta la mañana para que se pudiera deshacer, hermanos. Acuérdense que había un holocausto en la mañana y otro holocausto en la tarde. Era diariamente 2 holocaustos, uno en la mañana y otro en la tarde. El de la mañana lo ponían y hasta en la tarde se deshacía. Y el de la tarde lo ponían y hasta en la mañana se deshacía. Y lo admirable de aquí fue, hermanos, que bajó el fuego de Dios y en un instante lo consumió, como dice el pasaje, ¿verdad? Bueno, es importante, hermanos, es importante aclarar estos puntos, ¿verdad? Porque, hermanos, no creo yo que sea correcto decir algo que la Biblia no dice, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Notemos que la Biblia no nos dice la razón de esa orden, que no se apagara el fuego, por lo que nuestra explicación debe ser cautelosa, ¿verdad? Precisamente para no decir algo que Dios no dice. Y notemos también, hermanos, que la Biblia relaciona el fuego tanto con la presencia de Dios como con dirección protectora. Particularmente estamos haciendo referencia a esa columna de fuego, hermanos, que estaba con ellos durante pues tantos y tantos años como anduvieron vagando en el desierto, ¿verdad? La nube de día y la columna de fuego de noche, la presencia divina y la protección de parte de Dios. También notamos, hermanos, que la Biblia muestra que el fuego era para consumir los pecados, pero tristemente también a los pecadores, como en este caso fue a Nadab y Abiú, según nos narra Levítico 10, 1 al 3, ¿verdad? Sugerimos, sin ser dogmáticos, que la permanencia del fuego en el altar, hermanos, puede enseñar la perpetua presencia de Dios o la perpetua necesidad de expiación por el pecado, o ambas cosas. Lo sugerimos, ¿verdad? Acuérdese, cuando el Señor venga a declarar a todo misterio, si Él no nos lo dice, acuérdese lo que dice Deuteronomio, hermanos, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Si Él no nos lo dice, hermanos, nosotros podremos imaginar, podremos sacar nuestras conclusiones, pero si Él no nos lo dice, hermanos, pues nos vamos a quedar con la duda hasta aquel día en que le podamos preguntar a nuestro Dios, hermano, cuál fue el propósito de ese mandamiento de que no se permitiera que se apagara el fuego del altar de los sacrificios, ¿verdad? Bueno, a los hermanos organizadores, hermanos, esta mención del fuego del altar y la orden de ser mantenido encendido perpetuamente les ha sugerido el tema que me han asignado y que lleva como título una adoración continua. Entonces, de eso vamos a hablar, hermanos, en este momento. De esto vamos a hablar precisamente del tema titulado una adoración continua, ¿verdad? Dado que el culto del Antiguo Testamento quedó abolido en la cruz del Calvario, hermanos, Colosenses 2:14, y que los sacrificios finalmente cesaron con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por el general Tito, hermanos, hemos de aplicar esta frase al culto de la iglesia. O sea, yo no, ¿para qué me voy al Levítico? ¿Para qué me voy a explicar todo aquello y a buscarle significados y a rascarle por allá, hermanos, tratando de hallar algo? No tiene caso, hermanos. El culto del Antiguo Testamento quedó abolido y eso es clarísimo. Colosenses 2:14 mencionábamos. Aunque el Antiguo Testamento quedó abolido en la cruz del Calvario, hermanos, usted sabe que los judíos lo seguían manteniendo vivo. Pero cuando vino la destrucción de Jerusalén, hermanos, y la destrucción del templo, esos sacrificios por fin acabaron definitivamente. Ahorita todavía, año 2021, siglo XXI, hermanos, no hay templo. El culto que ellos llevaban, hermanos, no lo pueden llevar a cabo como Dios lo mandaba, ¿verdad? Y hermanos, entonces es mejor aplicar este tema, aunque tenga una base antiguo testamentaria, es mejor que lo apliquemos al culto de la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermanos, vale preguntar, ¿verdad? ¿En qué sentido nuestra adoración es continua? Acuérdense el tema, una adoración continua. ¿En qué sentido nuestra adoración es continua? Bueno, pues nuestra adoración es continua
porque es el ejemplo de la iglesia del siglo primero, hermanos. Acuérdese que Dios nos ha dejado en la Biblia ejemplos para imitar. Así se dice de la iglesia en Jerusalén, hermanos. Así se dice. Se dice que en Hechos 2:42 se dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos seguían continuamente obedeciendo la doctrina de los apóstoles, continuamente buscando la comunión unos con otros, continuamente llevando a cabo la cena del Señor y continuamente orando, hermanos, como Jesucristo había puesto el ejemplo que se debía de hacer, ¿verdad? Hermanos, nosotros, todas las congregaciones de la Iglesia de Cristo, tenemos en la Biblia, y particularmente en la iglesia en Jerusalén, tenemos un ejemplo tremendo, hermanos, para imitar, ¿verdad? Y esto es lo primeritito que se dice de la iglesia, que perseveraban, hermanos, que perseveraban, que seguían constantes, ¿verdad? Que no variaban, hermanos, sus actividades, no, eran las mismas, estaban perseverantes. Tengo aquí la versión Palabra de Dios para Todos del mismo versículo. Dice, ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban, compartían lo que tenían, participaban de la cena del Señor y oraban juntos, ¿verdad? Entonces, hermanos, era algo continuo, era algo constante, ¿verdad? Entonces, hermanos, no le tengo que decir yo lo importante que es la perseverancia, ¿verdad? Encontré este pensamiento, hermanos, este dato aquí en la internet, ¿verdad? Dice, los que perseveran. La palabra perseverar viene del griego proskartere. Dice, literalmente significa ser intensivamente fuerte, soportar, permanecer de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. Y usted y yo sabemos que la iglesia en Jerusalén sufrió, hermanos. Y sin embargo, esto es lo que la Biblia nos enseña de ellos, que seguían de pie, que seguían esforzándose, soportando, permaneciendo. Eso es precisamente lo que implicaba perseverar, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí está el reto para nosotros, aquí está el ejemplo y aquí está el reto para nosotros, ¿verdad? ¿Sabe usted, hermanos? La iglesia del siglo I crecía tremendamente. No había internet, hermanos, no había periódico, no había radio, no había televisión, no había los medios de comunicación de los que hoy gozamos, hermanos, teléfonos, celulares, etcétera, no había, hermanos. Sin embargo, el Evangelio de Cristo llegó a todo el mundo. Fíjese, ¿cómo le hicieron, hermanos, para lograrlo? Ahora, la mayoría de la hermandad no eran gente preparada, hermanos. Creo ahorita muchos miembros de la Iglesia de Cristo, mi hermano Jesús Amaya hacía mención de esto hace tiempo en uno de sus temas, ¿verdad? Muchos hermanos tienen sus carreras profesionales, hermanos. Muchos hermanos están muy preparados, ¿verdad? Recuerdo el tema de mi hermano, era la fuerza de la iglesia. El hermano nos decía, tengan cuidado, que no vayamos a pensar que la fuerza de la iglesia es porque ahora los hermanos están bien preparados, hermano, porque en el siglo I, ¿se acuerda, hermano? ¿Se acuerda Hechos 4:13 del vulgo y sin letras? Así catalogaban, así consideraban a los apóstoles, que eran los principales. Imagínense el común de los hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjense que la iglesia, hermanos, la iglesia necesita seguirse esforzando, seguir adelante. Y le digo, en aquellos tiempos no tenían todo esto que nosotros tenemos hoy día, hermano, ayudas, auxilios, podríamos decirlos así, hermano. Y sin embargo, la iglesia crecía y la iglesia era fuerte y la iglesia perseveraba. Hermanos, le voy a decir qué es lo que les hacía perseverar. El ser cristiano, hermanos, en ese tiempo, usted sabe, era algo muchas veces prohibido. No era algo improbable, no era difícil, hermanos, que arrestaran a aquella persona por ser cristiana, que la llevaran a la cárcel y aún la mataran. Entonces, esto hacía, hermanos, que no hubiera margen para cristianismos mediocres. O eres o no eres.
Porque si dices que eres y nada más estás fingiendo, o dices que eres pero no estás llevando las cosas como se deben, imagínate que te arrestan, que te encarcelan y que te matan. Y como no eras un cristiano fiel, hermano, en lugar de premio, vendrá castigo. Entonces, hermanos, precisamente las adversidades, precisamente los problemas, las persecuciones, hermanos, ahí viene el capítulo 8 donde se lee de Saulo persiguiendo a la iglesia, metiéndose casa por casa, arrastrando a los hermanos a las cárceles y votando porque los mataran, ¿verdad? Hermanos, esto hizo que los hermanos se decidieran a permanecer fieles, a ser, hermanos, cristianos en toda la extensión de la palabra. Entonces, ojalá que usted y yo, hermano, no estemos jugando a ser cristianos. No estemos, hermanos, fingiendo ser cristianos. Hermano, yo lo conozco, hermano, yo conozco. Hay congregaciones que manejan un cristianismo light, hermano, ligerito. De veras, hermanos, no hay un compromiso. No se ve un sacrificio, no se ve un esfuerzo, no se ve una entrega. No, hermanos, ellos nomás van y cumplen. Así, hermanos, así no se puede verdaderamente decir que se persevera, ¿verdad? Aquí le dejé esta diapositiva, ¿verdad? Literalmente significa intensivamente fuerte, soportar, permanecer de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. Hermanos, así se dice de la iglesia en Jerusalén, aquí en el 2:46 y 47, perseverando unánimes cada día en el templo, otra vez perseverando unánimes cada día en el templo, hermanos, continuamente. O sea, fíjese, el templo era el templo judío, hermanos, el templo era el templo judío, fíjese, y aunque ellos ya estaban, hermanos, sirviendo a Dios bajo el cristianismo, como miembros de la iglesia de Cristo, aún así, hermanos, ellos, acuérdense que su cultura, hermanos, su crianza desde nacimiento era alrededor del templo. Seguían, hermanos, asistiendo al templo, pero, hermanos, el propósito ya no era el mismo. El propósito era precisamente seguirse edificando. Había pórticos, hermanos, lo que podríamos llamar, hermanos, techos, ¿verdad? Alrededor del templo, enormes, hermanos. Estoy hablando de techos fácil para 5,000 personas, ¿verdad? Entonces, el pórtico de Salomón así era, enorme. Entonces, los hermanos iban al templo, seguían yendo al templo, ¿verdad? Pero ahora el propósito era precisamente compartir su fe en Jesucristo. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Acuérdense, una adoración continua, alabando a Dios. Ellos seguían unánimes. Pero, hermanos, esa unanimidad, esa perseverancia, no era solo de reunirse, sino de adorar, alabar a nuestro Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hermanos, los hermanos, hay versiones que dicen, a todo mundo le agradaban. Entonces, hermanos, aquí tenemos este ejemplo tremendo. Los hermanos supieron ser fieles, supieron ser perseverantes, supieron continuar, hermanos, su compromiso con Dios a pesar de las circunstancias adversas, y esto debe de ser para usted y para mí un ejemplo a imitar, hermano, y un reto, de veras. Insisto, hermano, ellos no tenían todos los medios de comunicación que usted y yo tenemos, y sin embargo, hermanos, llevaban el mensaje incesantemente, incansablemente, y de tal manera que Romanos capítulo 1 versículo 8, si no recuerdo mal, dice, hermano, que su fe había llegado a todo el mundo, ¿verdad? Hoy, con tanta comunicación, hermanos, hay mucha gente que no conoce a la iglesia de Cristo. Hay mucha gente que no conoce el mensaje que la iglesia de Cristo predica, ¿verdad? Estamos en ocasiones, hermanos, esperando que el trabajo se haga solo y olvidando que Dios espera que seamos perseverantes, hermanos, en nuestro esfuerzo por llevar el nombre de Cristo a quien todavía no lo conoce, ¿verdad? Bueno, nuestra adoración, hermanos, es continua, porque por naturaleza no necesita cambios ni modificaciones. Es continua. Sigue y sigue y sigue y sigue. Cuando hablamos de naturaleza, hermanos, por su naturaleza, es de naturaleza divina.
Nosotros no hacemos lo que a nosotros se nos antoja hacer, hermanos. Tenemos nuestra página Iglesia Cristo Cerro de la Silla y ahí viene, hermanos, dice, tenemos base bíblica para todo lo que hacemos. He mencionado yo, hermanos, que ha venido gente, y yo estoy seguro que a su congregación también, que viene a la reunión, que viene al culto, ¿verdad? Y me decía una muchacha de aquí de la iglesia, oiga, hermano, traje a mi amiga, y fíjese que no le gustó. Y luego me decía, ¿qué hago? Y le dije, no hagas nada, ¿qué vas a hacer? Simplemente explícale que todo lo que hacemos tenemos una base bíblica para hacerlo. Que no estamos haciendo lo que a nosotros se nos ocurre, ¿verdad? Que no estamos haciendo lo que a nosotros nos da gana, sino lo que Dios nos marca, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay gente que así literalmente va a decir, ¿qué chiste tiene la adoración de la iglesia de Cristo? No le veo nada de chiste. El chiste que tiene es que es la que Dios ha pedido. Ese es el chiste. Ahí está lo importante, hermanos. Entonces, la adoración es continua, porque por naturaleza no necesita cambios ni modificaciones, hermanos. La adoración que Dios nos ha dado en la Biblia tiene su sello, y su sello se llama eternidad, hermanos. El sello de Dios es la eternidad, no cambia, lo de Dios no cambia. Si algo yo admiro, hermanos, de la Sagrada Escritura de la Biblia, es precisamente esto, no cambia. Hermanos, citamos pasajes de los Proverbios, y la gente se queda admirada de la sabiduría, hermano, y estamos citándole palabras de hace 3000 años. Fíjese, si fuera flojo el día del trabajo, tu fuerza será disminuida, tu fuerza será reducida, ¿verdad? Ah, caray, ¿cómo sabe? Lo dijo Salomón hace 3000 años, hermano, y sigue siendo cierto. La necedad está ligada al corazón del muchacho, la vara de la corrección la alejará de él. Hermanos, siguen siendo necios los hijos, y la disciplina sigue siendo necesaria para enderezarlos, hermanos. ¿Quién lo dijo? Salomón, hace 3000 años. Y así podríamos poner más ejemplos, hermanos, fíjese, y uno se queda admirado, ¿verdad? Bien dijo un periodista de la Biblia, hermanos, antigua pero actual. Antigua pero actual. De veras, hermanos. Podemos andar en platillos voladores, hermanos, y la Biblia seguirá siendo la misma. Seguirá siendo la misma. Ya tenemos la Biblia de manera electrónica, hermanos, y la Biblia sigue siendo la misma. Fíjese. Entonces, por naturaleza no necesita cambios ni modificaciones en ninguna de sus partes, inclusive en el aspecto de nuestra adoración, ¿verdad? Así que seguimos, hermanos, orando al Padre en el nombre de Cristo. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, porque hay hermanos que de pronto salen con ciertas ideas, hermanos, y no es correcta la oración a Jesús, hermano, no es bíblica. Tenga cuidado. Los argumentos que algunos hermanos usan para defender este punto no son correctos, no son bíblicos, hermanos. Entonces, tenga cuidado. Oremos al Padre en el nombre de Cristo, hermanos. Sigamos, adoremos continuamente, orando al Padre en el nombre de Cristo. No necesitamos hacer ningún cambio. Ahí está el mandamiento. Juan 14:13, ¿verdad? Hermanos, fíjese, cuidado, hermanos. Oración al Espíritu Santo, hasta en el periódico viene, hermanos. Ahí viene la tirita. Oración al Espíritu Santo, son ideas de ellos, hermanos. Fíjese, si la Biblia no nos autoriza ni a orar a Cristo, ni a orar al Espíritu Santo, imagínese orar a los santos, imagínese orar a la Virgen, menos, hermanos, menos, ¿verdad? Hay gente que dice, Jesucristo es mi amigo y platico con él todos los días. Equivocadamente, hermanos. Jesucristo no es la persona que Dios ha designado para recibir las oraciones, ¿verdad? Hermanos, Dios es un Dios de orden, como decíamos ayer, ¿verdad? Y el Padre es el que recibe la oración, el Hijo es el que media en la oración, y el Espíritu Santo es el que ayuda en la oración, ¿verdad? Y sigámoslo haciendo así, hermanos, sigámoslo haciendo así. Mire, ahorita que venía llegando, hermanos, yo estoy aquí en el edificio de la iglesia Cerro de la Silla, ¿verdad? Porque pues aquí tengo el internet nada más para mí, hermanos. Aquí no tengo los ruidos que tengo en la casa, el perro ladrando, el panadero con el pan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo me vengo para acá, hermanos, me vengo para acá precisamente para poder estar con toda la tranquilidad y con todo el equipo, ¿verdad? Tenemos luces especiales, tenemos el micrófono, como decía el hermano Gilberto, ¿verdad? Y hermanos, todo esto lo hacemos precisamente para poder transmitir de una manera mejor para su bendición, porque no haya batalla para oír, para ver, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hermanos, pero venía yo llegando y viene una persona aquí por esta calle que se llama Sierra de Papagayos, hermanos, y es alto, hermanos, es alto. Y el hombre viene y se pasa el alto y andaba chocando, hermanos,
pero no conmigo, hermano. Yo ya estaba acá acomodándome, ya estaba acá dentro del edificio, ¿verdad, hermanos? Y ya andaban chocando aquí afuera, 2 carros, ¿verdad? Ya andaban chocando. Y mire, me puse a pensar, ahí dice alto, hermanos, ahí dice alto. O sea, párate, ¿por qué te quieres pasar? Porque somos así de rebeldes, hermanos. ¿A poco no hay choques porque la gente se pasa a un alto? ¿A poco no hay choques porque la gente se pasa en rojo? ¿A poco no hay accidentes, hermanos, porque la persona no cede el paso? ¿A poco no hay accidentes porque no hacemos caso, hermanos? Así como pasa en el ámbito secular, hermano, pasa en el ámbito espiritual. Dios dice, oren al Padre, dijo Cristo, oren al Padre en mi nombre. No, pero yo quiero orarte a ti, Jesús. No, pero es que yo quiero orar al Espíritu Santo, ¿verdad? No, hermanos, hagámoslo como Dios nos dice, ¿verdad? Obedecer es hacer lo que nos dicen, cuando nos lo dicen y como nos lo dicen. Hermanos, obedecer implica que no puedo hacer lo que yo quiero, lo que a mí me da gana, es hacer lo que me dice, en este caso me dice Dios. Miren, hermanos, la gente obediente no puede hacer de más, no puede hacer menos y no puede hacer otra cosa, porque entonces ya no sería obediente. ¿Quién hizo de más, hermano? ¿Quién hizo de más? Nadab y Abiú hicieron de más. Hicieron de más, fuego que Dios no les mandó y murieron quemados, hermanos. ¿Quién hizo de menos, hermanos? Saúl, el rey Saúl, hermanos, le perdonó el ganado y perdonó al rey cuando Dios le dijo, mata todo. Y le costó el reino, hermanos, y le costó el reino. ¿Quién hizo otra cosa? Jonás, hermanos, Jonás. Le dijeron, ve y predica a Nínive y se fue para Tarsis. Hermanos, y usted sabe lo que le pasó, hermano. 3 días adentro, dicen, de la ballena, adentro de un gran pez. 3 días adentro del pez, horrible, que se ha de haber sentido, hermanos. Desesperante. Algo, hermanos, verdaderamente que no sabía qué iba a pasar, hermanos. Él hace una oración y él dice, oré desde el Seol, hermanos. O sea, él se daba por muerto. Fíjese. Entonces, aquí queda clarito, hermanos. Aquí queda clarito que nunca nos va a ir bien cuando hagamos las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Hay una canción que se llama precisamente A Mi Manera, hermano. ¿Cómo les gusta a los artistas que los entierren con la canción de A Mi Manera? A los deportistas, hermanos, a gente a mi manera. Y se pavonean haber hecho las cosas a su manera, hermanos. Bueno, hagan las cosas a su manera, pero le van a pasar la factura. Mejor hagamos las cosas a la manera de Dios, hermanos. Y vamos a la segura. Yo siempre he dicho, ¿por qué se nos hace tan difícil hacer lo que Dios manda, hermanos? Hagamos lo que Dios dice, mire, y vamos bien seguritos, hermanos, bien tranquilos. Hagamos las cosas como Dios no nos las manda, hermano, y vamos a ir con la duda. Y ya no le aseguro nada, ¿verdad? Definitivamente. Seguimos, hermanos, porque continuamos adorando como Dios lo manda, orando sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17, y usted conoce perfectamente estos pasajes. Seguimos orando con fe. Pida con fe, Santiago 1:6, hermanos, porque el que no pide con fe no va a recibir nada del Señor. Seguimos orando con humildad, hermano. No nos vaya a pasar lo que el fariseo, ¿verdad? Que despreció a aquel publicano y no fue justificado. Seguimos orando con insistencia. Lucas 18:1, hermano, la viuda y el juez injusto. Hermanos, precisamente porque seguimos adelante con nuestra adoración, hermanos, porque llevamos a cabo una adoración continua, precisamente es que seguimos haciendo las cosas así. Seguimos orando con el Espíritu y con el entendimiento, como decía nuestro hermano Amaya ahorita en su lección, ¿verdad? Entonces, una adoración continua, hermanos. Dentro de nuestra adoración, algo importantísimo es la oración. Bueno, hermanos, lo debemos de seguir haciendo como Dios nos lo dice, ¿verdad? No le cambie. Seamos obedientes, hermanos, seamos obedientes, ¿verdad? ¿Qué dice aquella parábola de los talentos? Bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, esta lección, creo que más que una lección de como dice una adoración, una adoración continua, más que insistir en una adoración continua, la insistencia es en la fidelidad, hermanos, en seguir fieles,
en seguir haciendo las cosas como Dios nos las ha dicho, como Dios espera que la hagamos. Seguimos, hermanos, cantando con gracia en nuestros corazones, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Fíjese, ¿cómo lo vamos a hacer? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Este pasaje lo que dice, entre otras cosas, es que los himnos enseñan, hermanos, enseñan, exhortan. Fíjese, entonces precisan, por eso la música instrumental queda fuera, hermanos, porque no aporta nada a los cantos. La letra de los himnos que cantamos, por eso hay que cantar con el espíritu y el entendimiento, también como nos decía el hermano Maya, es precisamente lo que nos va a enseñar, lo que nos va a exhortar, lo que nos va a animar, lo que nos va a estimular, aún hasta nos va a despejar la mente, hermano, para prepararnos para la predicación de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Seguimos cantando con el espíritu y con el entendimiento. Seguimos cantando como se enseñó a los hebreos, hermanos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, ¿verdad? Seguimos cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, como dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, aquí, si Dios hubiera querido música instrumental, aquí fácilmente cabría cantando y tocando y alabando al Señor en vuestros corazones. No dice así, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿verdad? Lo que queda clarito, hermanos, es que es a través del canto que adoramos a nuestro Dios. Hasta Jesucristo cantó, hermano. Cuando iba a ser crucificado, dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, ¿verdad? El canto es algo hermoso, hermanos. El canto es algo hermoso. El canto, me refiero al canto a capela, ¿verdad? Y cuando se meten ahí las diferentes voces, hermanos, como decía el hermano, nos esforzamos en prepararnos, tratamos de cantar cada vez mejor, hermanos, de veras, como le decía yo ayer, la gente se queda admirada, ¿verdad? Y dice, oye, qué bonito, y no hay nada de instrumento de por medio, solo la creación de Dios, hermanos, la voz que Dios nos ha dado, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Seguimos, hermanos, también en esta adoración continua, seguimos, hermanos, tomando la cena del Señor, y Él espera que lo hagamos hasta que Él venga. Usted sabe que parte de las cosas que hacemos para adorar a Dios es la participación de la cena del Señor, hermano. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Son palabras de Pablo a los Corintios, hermano. Él no había estado en esa famosa última cena. Él no era de los apóstoles, de los 12 apóstoles originales de Cristo, hermanos. No, entonces él esto no lo entendió, no lo aprendió por experiencia, hermano, haber estado ahí en esa cena de la Pascua, ¿verdad? Entonces Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo capacitó, hermano, precisamente para su apostolado. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. El Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Ya se fijó, hermano? El Señor está esperando que usted y yo seamos fieles a la adoración que le ofrecemos. Hermanos, sigamos cantando como nos lo dice, sigamos orando como nos lo enseña, hermanos, sigamos participando de la cena del Señor, hermanos, hasta que Él venga. ¿Sabe usted que la cena del Señor es el acto más llevado a cabo religiosamente hablando en todo el mundo, hermanos? En todo el mundo. Y millones de personas hacen memorial del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Millones, hermanos. Fíjese. Ayer les animaba, hermanos, a ver ese tema, las siete características de la cena del Señor, hermanos, ¿verdad? Para que entendamos, hermanos, que cada vez que participamos de la cena del Señor, estamos renovando nuestros votos con el Señor. El Señor lo que está tratando es de que no muera el recuerdo de su sacrificio. Hermanos, y si participamos como Él nos lo dice, si hacemos las cosas como Él las manda, hermanos, de veras, hermanos, cada vez tenemos mayor conciencia del sacrificio del Señor. Cada vez estamos más conscientes del precio que se pagó por usted y por mí, hermanos.
Y cada vez se reitera nuestra lucha porque el sacrificio del Señor no sea en vano, hermanos. De veras, de veras. Se le está esperando. Yo quiero que sigan adelante, yo quiero que sigan fieles, yo quiero que lleven una adoración continua, que en cuanto a la cena del Señor, y que lo sigan haciendo hasta que yo vaya. Dice, la muerte, Señor, anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, no vamos a dejar de participar de este mandamiento hasta que el Señor venga. Si se dice que la Biblia que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, hermano, ¿verdad? Entonces hace 2000 años que el Señor se fue casi, ¿verdad? Hace 2 días. Si se tarda otros 1000 años más, bueno, pues Él sabe, ¿verdad? Pero no se dejará de participar de este memorial, hermano, hasta que Él venga. Porque como cristianos estamos haciendo una adoración continua, una adoración constante, una adoración fiel, hermanos, permanente, ¿verdad? Permanente. Por eso es tan importante, hermanos, que nuestros hijos tengan de nosotros un buen recuerdo de fidelidad, que los dentro de nuestras diferentes prioridades, hermanos, esté la de encaminarlos en las cosas de nuestro Dios, no dejarlos a la deriva, hermanos. Ahorita en esta pandemia yo le aseguro que hay mucha muchachada que está siendo descuidada, hermanos. No se les está atendiendo como se debe, ¿verdad? Y es bien peligroso, hermanos, porque puede pasar que cuando regresemos a los edificios, muchos de los muchachos ya no quieran volver, hermano. ¿Y de quién será la culpa? Precisamente de papá y mamá, quienes tenían esa responsabilidad, hermano, y se les olvidó, ¿verdad? Y se les olvidó. Yo recomiendo, hermanos, muchos hermanos lo han hecho, ¿verdad? El día del Señor, levántelos temprano. Para levantarlos temprano necesitamos no dejarlos que se duerman noche. O sea, duérmanse porque vamos a adorar mañana. Órale, ¿verdad? Que se duerman temprano. Quítenles los celulares, desconécteles el internet, ¿verdad, hermano? Y en la mañana levántense, báñense, peínense, almuercen y ahora sí, vamos a sentarnos, aunque sea en la sala, hermano, pero bien formales, bien ordenados, porque vamos a adorar a Dios, ¿verdad? Vamos a adorar a Dios. Alguien dijo, hermanos, si para hacerle fiel a Dios necesitamos un edificio de la iglesia, un edificio de reuniones, estamos fritos. ¿Es cierto, hermano? O sea, mi fe depende de un edificio o del Señor, hermanos. O sea, ¿dónde está mi fe puesta? ¿Dónde está mi fidelidad, hermanos? Entonces no puedo yo depender de un edificio para ser fiel. No, hermano, yo dependo de mi Cristo, de mi Señor, de mi Dios y de su palabra para seguir adelante, hermanos, para seguir adelante. Entonces, no se nos olvide, hermanos, no se nos olvide que no vaya a quedarse la siguiente generación, hermano, como le pasó a la que siguió a Josué, ¿verdad? Se levantó una generación que no conocía a Jehová. Andaban tan ocupados conquistando la tierra que se les olvidó, hermanos, lo que decía la Biblia, hablar la palabra en el camino al acostarse, ponérselas en las puertas de la casa, hermanos, se les olvidó. Y cuando se levanta esta generación que no conocía a Jehová, luego lo que sigue es que se desviaron y empezaron con la idolatría y vino la ruina para ellos, ¿verdad? Entonces cuidado con eso, cuidado con eso. Por eso, hermanos, precisamente por eso se exhorta a permanecer fieles, ¿verdad? Acuérdese lo que estamos diciendo. El punto que estamos tratando aquí es, hermanos, que nuestra adoración es continua porque por naturaleza no necesita cambios ni modificaciones. Entonces, fíjese, hermano, Dios no nos está pidiendo, Dios no nos está ordenando evolucionar, hermanos, como algunos hermanos predicadores equivocadamente lo han dicho, ¿verdad? Es que hay que evolucionar. Oye, pues ni que fuéramos changuitos, hombre, hay que evolucionar. Yo no le voy a cuestionar la cuestión de la evolución, hermanos, en el ámbito natural, en el ámbito animal, no, hermanos, pero sí en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual no podemos andar promoviendo evolución, hermanos, porque no se necesita. Por eso se exhorta a permanecer fieles. O sea, yo no necesito cambiar nada, yo no necesito corregir nada, yo no necesito modificar nada. Yo lo que necesito es continuar con lo que ya me enseñaron, continuar con lo que ya me dijeron, ¿verdad? Por eso se nos exhorta a la fidelidad. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, hermano. Era que a Antioquía había llegado el evangelio y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor.
Hermanos, Él no les dijo otra cosa, síganle como van, síganle adelante, permanezcan fieles, hermanos. Fíjese, la adoración de la iglesia tiene que continuar, hermano. Tenemos que seguir fieles en ello. En el 14:21, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Antioquía y a Iconio, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, esta parte subrayadita: confirmaron los ánimos de los hermanos, exhortaron a que permaneciesen en la fe, que siguieran continuamente fieles a lo que habían aprendido, ¿verdad? Y aún se les dice, hermanos, que les iba a costar trabajo, que necesitaban a través de muchas tribulaciones entrar al reino de nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, en 1 Juan 3:24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él, hermano. Por eso le estoy diciendo que esta lección, hermanos, es más una lección a la fidelidad. Bueno, o sea, vamos a continuar, vamos a seguir, vamos a permanecer, vamos a perseverar, vamos a seguir siendo fieles, hermano, a lo que ya tenemos, a lo que ya sabemos, a lo que ya se nos dio, ¿verdad? Que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Qué dijo Judas, hermanos? ¿Qué dijo Judas? Dice, les escribo para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Él esperaba, hermanos, sigan fieles, luchen por ser fieles. Bueno, nuestra oración es continua, hermano, porque la ofrece una iglesia permanente, hermanos. La ofrece una iglesia permanente. Usted sabe que la iglesia nunca se acabará, ¿verdad? En nuestros estudios de evangelismo personal, hermanos, tenemos una sección donde mencionamos que José Smith, hermano, fundador de los mormones, ¿verdad? Él dice en sus folletos que, confundido por tanta iglesia en el mundo, salió al bosque a buscar al Señor, hermano, y a punta de gritos, Señor Jesucristo, a punta de gritos buscando al Señor, hermano. Dice que se le apareció un ángel, es que estoy confundido por tantas iglesias, y dice que el ángel Moroni le dijo: todas las iglesias están mal, tú vas a ser el fundador de la iglesia verdadera. Y fíjese cómo se hacen llamar los mormones: la iglesia de Jesucristo, los santos en los últimos días, ¿verdad? Hermanos, más conocidos como los famosos mormones. Bueno, hermano, José Smith no entendió, y yo creo que no sabía Biblia, hermano, porque si hubiera sabido Biblia, hubiera sabido lo que dijo Jesús: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué estaba diciendo el Señor, hermanos? Que la iglesia nunca se iba a acabar, Entonces, hermanos, la adoración nuestra es una adoración continua, porque la ofrece una iglesia permanente, una iglesia que sigue adelante, una iglesia que continúa, hermanos. Empezó en el siglo I, pero en el siglo XXI acá está, hermanos, y en todo el mundo, ¿verdad? En muchas partes del mundo. Entonces el Señor prometió precisamente eso: la iglesia nunca se iba a acabar. Mire lo que dice la palabra de Dios para todos, esta versión popular: también te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca. Fíjese esa frase: las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Yo le quiero preguntar una cosa: ¿a quién le cree usted? ¿A lo que dice José Smith, que le dijo el ángel Moroni que todas las iglesias estaban mal, o a lo que dijo Jesús, hermanos, registrado por Mateo? Bueno, no creo que tenga que preguntarle, ¿verdad? Vamos a hacerle caso a Jesús. Creo que otro de los errores de José Smith fue permitir que un ángel le anunciara otro evangelio, hermano. En Gálatas 1:6, hermano, al 10, claramente dice: hermano, si un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente, sea maldito, ¿verdad? Entonces, yo creo que este hombre no conocía Biblia, hermanos, porque si hubiera conocido Biblia, no hubiera caído en estos engaños, si acaso, hermanos, fueron engaños y no un invento de él mismo, ¿verdad?
Bueno, nuestra adoración es continua, hermanos, nuestra adoración es continua. Antes de que le diga este siguiente punto, hermanos, estamos en plena pandemia. Fíjese ya qué mes estamos, mes de febrero, hermanos. Marzo, yo recuerdo muy bien, hermanos, el último domingo de marzo fue el último domingo que estuvimos aquí adorando presencialmente, el último domingo de marzo del año 2020. Recuerdo muy bien, hermanos, el gobierno dijo, no se pueden reunir por la cuestión de la pandemia, hermano. Yo recuerdo el primer domingo del mes, teníamos convivencia, ¿no? El convivio del domingo, del primer domingo del mes, domingo el invitado, y ya no se pudo llevar a cabo. Fíjese, o sea, ya casi vamos a completar el año, hermanos. Ya casi vamos a completar el año. ¿Cuántos de nuestros hermanos ya nos siguieron adorando? ¿Cuántos de nuestros hermanos ya no se conectaron, hermanos? Yo he predicado que esta pandemia vino a probarnos, hermano, en la fe, en la perseverancia, hasta en la diligencia, hermanos, hasta en el ingenio. Oye, no conoces las cuestiones de computadora y todo eso, pero ¿qué vas a hacer para arreglarlo? ¿Con quién te vas a ir a juntar? Oye, no, es que no tengo computadora, vas a comprar una. Hermano, hacemos esfuerzo en otros ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo en este, verdad? Oye, pues de pedir un celular inteligente para poder ver la reunión, hermano. Oye, voy a hacer un contrato en la compañía de teléfono para que me den más datos y poder, hermano. O sea, ¿qué vamos a hacer, hermano? Hay hermanos que no hicieron nada. Hay hermanos que ya no están adorando. O sea, una adoración continua no están haciendo. Una adoración continua no están llevando a cabo, hermanos. Ya tienen meses que no toman la cena del Señor. Tienen meses que no escuchan una lección, hermanos. Fíjense, ya no hicieron nada. Y yo lo que he insistido, hermanos, es que la peor insensatez que podemos hacer, hermano. Porque estamos en un tiempo peligroso, físicamente hablando, ¿no? Además de lo espiritual, físicamente hablando, en donde podemos infectarnos, se nos puede agravar la enfermedad y podemos morir, hermanos. Y decía yo en otros temas, ¿qué es peor que morir de COVID-19, hermanos? Yo le digo, morir sin Cristo. Eso es peor todavía, hermanos. O sea, de que nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Unos por enfermedad, otros por accidentes, otros por la edad, hermanos. A lo mejor alguien por violencia, ¿verdad? Víctima de la violencia, pero todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir, ¿verdad? Y la muerte, hermanos, al morir vamos a tener la oportunidad de cambiar este cuerpo corruptible por uno incorruptible. Este cuerpo deshonrado por uno honroso. Dice Filipenses, transformará Jesús el cuerpo en la gloria, el cuerpo nuestro para que sea semejante al cuerpo en la gloria suya. Vamos a tener un cuerpo como el del Señor, hermanos. Pues para poderlo tener tenemos que morir. La carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Con este cuerpo de carne y hueso no podemos ir al cielo, hermanos. No podemos estar con Dios. Entonces, tenemos que morir, ¿verdad? Entonces no le andemos sacando la vuelta a la muerte. ¿Cómo le hago para no morir? No, mejor ¿cómo le hago para que cuando muera poder tener el premio de mi Dios, ¿verdad? Hermanos, la fidelidad tiene mucho que ver, ¿verdad? Que Dios vea que realmente somos fieles, hermanos. Yo le he dicho a varios hermanos que usted y yo le estamos diciendo a Dios si nos queremos salvar o no. Ahorita no tenemos reuniones, pero cuando las teníamos, oye, el hermano que viene cada 15 días, ¿usted cree que se quiere salvar? No, hermanos, está como el abonero, ¿verdad? Y de que usted llega tarde. Y hay, hermanos, los conozco, llegan tarde, pero apenas estamos diciendo amén, ya se están yendo, hermanos. A veces no se espera ni a la oración final, o llegas tarde y te quieres ir temprano. Pues, ¿cómo, hermanos? Oye, no te quedas a ningún convivio, no quieres convivir con el pueblo de Dios. Si se queda al convivio no trae nada para cooperar, hermanos, para compartir algún alimento, ¿verdad? Ofrenda, hermanos, no, hombre, las monedillas que suenan ahí en la bolsa, ahí son las que echa, y se me fue la de a 10, dice todavía, ¿verdad? Entonces, hermanos, no lee la Biblia, no hace oración ni cuando come, no habla de Cristo absolutamente a nadie, hermano. O sea, ¿usted cree que esa persona se quiere salvar, hermano? O sea, esa persona con su actitud está diciendo claramente a gritos, Señor, a mí no me interesa la salvación, hermano, pero el hermano que es fiel, no solo a las reuniones, hermanos. Oye, hace oración, se levanta orando, se duerme orando, hace oración cuando come, pues siempre que pasa por una prueba está en oración, hermanos. Ese hermano, esa hermana,
¿verdad? Que se está esforzando, se esfuerza en la adoración, llegar a tiempo, canta con todas las ganas, ofrenda con generosidad, hermanos, y en la cena está pero súper concentrado, hermanos, en una comunión perfecta con el Señor Jesucristo. Hermano, esa persona Dios la ve y dice, este se quiere salvar. Este se quiere salvar, hermano. Y claro que no se va a salvar por obras, ¿verdad? Como ninguno de nosotros. Pero, hermanos, todo lo que le falte lo va a cubrir la gracia de Dios. ¿Por qué? Precisamente porque se está esforzando, ¿verdad? Entonces, hermanos, echémosle ganas, hermano. Dios espera de nosotros una adoración continua, pero una adoración, hermanos, de gente fiel. Concluyo ya, hermanos, nuestra adoración es continua, porque hasta en el cielo seguiremos adorando. Bueno, hermanos, a veces le preguntan al predicador, oiga, hermano, ¿qué vamos a hacer allá en el cielo? Y dice, pues vamos a adorar a Dios. Ay, caray, y más les gusta como castigo que como premio, hermanos. Ay, hermano. Y de pronto se acuerdan de algunas predicaciones eternales, hermanos, que aquí se han dado o hemos dado, ¿verdad? Dice, ay, hermanos, vamos a estar adorando eternamente a Dios. Hermano, la Biblia nos dice poco de la vida del cielo. Le voy a decir por qué. Porque si Dios nos dijera lo del cielo, pues nadie querría vivir en la tierra, ¿verdad? Entonces, hay muchas sorpresas para el cielo, hermanos. Cosas que ojo no vio ni oído yo, hermanos, ¿verdad? Pero, hermanos, entre otras cosas, sí vamos a adorar. Pero, hermanos, aquí está lo hermoso, hermanos. Ya no nos vamos a cansar. Porque no vamos a tener un cuerpo físico que se canse. Ay, hermano, ya me arden los ojos de estar mirando así al hermano en la predicación, ¿verdad? Ay, ya me cansé de la sentadera, ya me cansé de la espalda. No, esa es la bendición. No nos vamos a cansar, hermanos. Aquí hay muchos perturbos, allá no va a haber perturbos. El enemigo aquí está al acecho, viendo a ver cómo le hace. No nos pudo detener en la casa. Bueno, nos va a querer distraernos ya en la reunión. No va a haber ese enemigo distrayéndonos. Entonces, bueno. La Biblia nos enseña, hermanos, que hasta en el cielo seguiremos adorando. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una multitud, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Voy a seguir leyendo, hermanos, de esta misma gran multitud, pero ahora se lo voy a leer, los versos 13 al 15, pero en la palabra de Dios para todos. Y en la palabra de Dios para todos dice, entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son los que están vestidos de blanco y de dónde vienen? Yo le respondí, usted lo sabe, Señor. Entonces me dijo, son los que han pasado por un gran sufrimiento. Han lavado su ropa con la sangre del Cordero y ahora su ropa está limpia y blanca. Por eso están ahora ante el trono de Dios para adorarlo en su templo día y noche. El que está sentado en el trono los protegerá con su presencia. Fíjese, en la Reina Valera del 60 dice, le sirven día y noche, hermanos. En esta versión popular dice, por eso están ante el trono de Dios para adorarlo en su templo día y noche. Día y noche. Entonces, no vamos a llevar a cabo, hermanos, los actos de adoración que aquí se llevan, hermanos, ¿verdad? Aquí oramos porque es una comunicación con nuestro Padre Celestial, hermanos, porque estamos acá en la tierra y Él está allá en el cielo, ¿verdad? Pero, hermanos, allá no vamos a orar porque vamos a estar ante su presencia, allá no va a ser necesaria la oración, ¿verdad? Hay un himno precisamente que se llama Dulce Oración y dice, entonces me despediré feliz de ti, dulce oración, ¿verdad? Dice, porque ya no te voy a ocupar, ¿verdad? No va a haber oración. Bueno, tampoco va a haber, hermanos, la cena del Señor, porque aquí ahorita leíamos, hermanos, que vamos a hacerlo hasta que Él venga. Cuando Él ya venga, ya no tenemos que estar haciendo memoria de sus sacrificios, porque entonces vendrá la comunión perfecta y perpetua con nuestro Dios en la eternidad, ¿verdad? No va a haber ofrenda. Algunos hermanos son un poquito duros del codo. ¡Ay, qué bueno, hermano! Esa es la mejor noticia de todas, ¿verdad? Ya no vamos a tener que ofrendar, hermanos, allá en el cielo, porque la cuestión económica ya no se va a ocupar, hermanos. Aquí se sigue ocupando, ¿verdad? Hermano, la palabra del Señor definitivamente que estará presente, porque la palabra del Señor permanece para siempre, ¿verdad? Pero, hermanos, hay algo que sí vamos a hacer allá en la eternidad. Después vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión, acompañado de 144,000 elegidos
que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí entonces una voz que venía del cielo, semejante al estrépito de un torrente y al ruido de un fuerte trueno, y esa voz era como un concierto de arpas. ¿Cómo concierto de arpas? No eran arpas, hermanos. Los elegidos cantaban un canto nuevo delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender este himno, sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Hermanos, yo he dicho otras ocasiones que una de las cosas que vamos a hacer en el cielo es cantar, hermanos. Hay hermanos que no les gusta cantar, pero a lo mejor porque dicen, hermanos, es que tengo muy mala voz. Bueno, hermanos, pero aunque tengamos muy mala voz, mire, yo les recomiendo una cosa, pues podemos educar la voz, sí se puede, le podemos invertir a eso, ¿verdad? Pero si no, viste, es que de plano no se me da, ¿verdad? No sé si será cierto, hermano. Dicen que cuando uno es bebé, que si la mamá los arrulla cantándoles, hermanos, ¿verdad? Que los niños salen entonaditos. Pero si la mamá tenía muchos compromisos y no le cantábamos, que salen malísimos para la cuestión de la entonación, ¿verdad? No sé si será cierto esto, hermano, ¿verdad? Pero, hermanos, oye, es que soy muy malo para cantar, hermano, pero hermano, pues no cante tan recio, hombre, no cante tan recio, cante, pues no cante tan fuerte, pero cante con todo el corazón. Con todo el corazón. Señor, tú sabes que no tengo muy buena voz, pero tú sabes que acá dentro de mí yo te estoy dando mi corazón, yo te estoy dando todo mi ser, yo te estoy entregando mi vida, yo te estoy dando todo mi amor, ¿verdad? Entonces, hermanos, que aunque la voz no sea tan buena, hermanos, el sentimiento, el corazón, la entrega sea plena, hermanos, sea plena, ¿verdad? Entonces, si no nos gusta cantar, tenemos que agarrarle chiste o gusto al canto, porque una de las cosas que vamos a hacer en el cielo precisamente será cantar. Aquí está, hermanos, aquí está el pasaje que nos lo confirma, ¿verdad? Bueno, amados hermanos, llegamos al final. Hoy vimos el tema, una adoración continua, y preguntábamos en qué sentido nuestra adoración es continua. Bueno, pues dijimos que nuestra adoración es continua porque es el ejemplo de la iglesia del siglo I. Ellos eran fieles en la adoración que llevaban a cabo, ¿verdad? Nuestra adoración es continua porque por naturaleza no necesita cambios ni modificaciones. Solamente hay que continuar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Nuestra adoración es continua porque la ofrece una iglesia permanente, hermanos. Una iglesia que sigue fiel, hermanos, y lo que tiene que hacer es continuar haciendo lo que está haciendo, continuar adorando como Dios lo ha mandado, ¿verdad? Entonces la iglesia es permanente y su adoración también, hermanos. La adoración que lleva a cabo también lo es. Nuestra oración es continua porque hasta en el cielo seguiremos adorando. Hermanos, qué hermoso será ese día. El cielo es el lugar por excelencia, hermanos. Es el lugar por excelencia. Si no, nada más recuérdense que el otro lugar es el infierno, ¿verdad? Hermanos, en el cielo no nos va a doler nada. Dice un himno, contemplaremos al que por nosotros quiso morir, hermanos. Ahí estaremos viendo a nuestro Señor que nos redimió a un precio tan alto como fue su propia sangre, ¿verdad? Su propia vida. Hermanos, vamos a conocer a los profetas, vamos a abrazar a los apóstoles, vamos a volver a mirar, hermanos, a nuestros hermanos que se nos adelantaron, hermanos, los fieles de nuestro Dios que se adelantaron. Vamos a poderlos volver a ver y abrazarles, hermanos, y gozarnos con ellos. Imagínense, hermanos, vamos a ver a nuestro Padre Celestial, vamos a tener plena comunión con el Espíritu Santo, hermanos, vamos a tener satisfechas todas nuestras necesidades. No habrá hambre, ni sed, ni calor, ni sol, ni enfermedad, ni muerte, hermanos. Imagínense. Un lugar hermoso, hermanos, que yo le animo, yo le exhorto a que no se vaya a quedar fuera. Quien adora en la tierra, hermanos, como Dios lo manda, y es fiel en ello, seguirá adorando, hermanos, por la eternidad al lado de nuestro Dios, ¿verdad? Hermanos, lo mejor que nos puede pasar, llegar fieles a la presencia de nuestro Dios. Ojalá que este tema sea de bendición, hermanos, que Dios nos los bendiga. Y bueno, pues acuérdense, mañana, si Dios quiere, continúa nuestra adoración a nuestro Dios. Déjenme, le voy a decir una última cosa, hermano. Cuando yo era niño, ¿verdad? Decía, arréglense porque vamos a la reunión. Decía mi mamá, ¿verdad? Nos íbamos al culto, como decía el hermano Amaya. Hermanos, oye, íbamos en Sierra Ventana, íbamos a la iglesia el domingo en la mañana, domingo en la tarde, los miércoles, los viernes, y los sábados la juvenil, ¿verdad? Y cuando yo era más chico, hermanos, le decía a mi mamá, oye, mamá, ¿y esto cuándo va a parar?
¿y esto cuándo va a cambiar? ¿Y esto cuándo se va a acabar? O sea, vamos a la reunión, vamos a adorar y venimos y vamos y venimos y vamos y venimos. Oiga, ¿y esto cuándo se va a acabar? Yo estaba esperando que dijeran, no, ¿saben qué? Ya no, ya se acabó. No, hermano, no. ¿Cuándo se va a acabar? Pues el día que nos muramos. ¿Cuándo se va a acabar, hermanos? El día que el Señor venga. ¿Cuándo se va a acabar, hermano? Pues si amamos a Dios, hermanos, lo que vamos a desear es que nunca se acabe, hermano, que siga. Usted ama a su esposa, hermano, yo estoy seguro que yo quisiera tener mi viejita toda la vida, que nunca se me fuera a morir. El esposo igual no quisiera que mi esposo me fuera a morir. Mis hijos, hermanos, todos nuestros seres amados los queremos ahí. Ya está la viejita, bien viejita, hermano. La viejita Coco, ¿verdad? Recuérdame. Bien viejita la viejita, ahí la quiero, ahí quiero a mi abuelita, ahí quiero a mi bisabuelita, ahí la quiero. Está bien viejita, pero ahí la quiero. Hermano, fíjese, porque les amamos, hermano, no queremos dejar de verlos, no queremos que se nos vayan, hermano. Estar con nuestro Dios en la eternidad, lo mejor que nos puede pasar. Que Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Agradezco a Rodríguez, que nos trajo el tema, la adoración permanente. Y recordemos, hermanos, que lo que estamos haciendo aquí en la tierra, adorando a nuestro Dios en espíritu y verdad, prácticamente la alabanza, como bien se mencionaba,